Hola, ¿cómo estás? El Señor te bendiga. De nuevo contigo, tu amigo y tu hermano, el pastor Víctor Moya, del Ministerio Cristiano para la Reconciliación. Me acerco esta noche a ti porque quiero contarte una pequeña historia que sucedió hace muchísimos años en un reino muy lejano en el Medio Oriente, conocido también como el Cercano Oriente. Hace muchísimos años existió en ese Medio Oriente un reino, un pequeño reino, pero muy fuerte y muy poderoso. Esta historia comienza en un palacio de 2 pisos, muy lujoso, grandes jardines llenos de flores, fuentes, grandes árboles frutales, 500 sirvientes, más de 2000 soldados rodeando el palacio y cuidándolo, grandes iluminaciones durante el día y durante la noche, grandes ventanales, grandes puertas de madera, todo el piso de mármol. Era un palacio espléndido, de mucho poder, de mucha pompa y de mucha gloria. En dicho palacio, el rey de dicho palacio recibía a los reyes de alrededor, recibía a embajadores de naciones lejanas que le traían obsequios y regalos. Ahí hacían fiestas, hacían ceremonia, hacían bailes, fiestas nocturnas, grandes comidas espectaculares se veían en aquel lugar. Era un palacio realmente espectacular. Tal vez la palabra espectacular se quedaba corta comparada con todo aquel lujo con el cual vivía ese rey. Resulta que este rey no solamente era grande en fortuna y en sus grandes bienes, sino que era glorificado por las cantidades de batallas que había tenido y había vencido siempre a sus enemigos. Y mientras más vencía a sus enemigos, más fama tenía y su fama y su poder se corrían por todo el Medio Oriente. Y todas las naciones de alrededor le temían. Pero en una oportunidad, un día específico, las cosas cambiaron. Sus enemigos se juntaron contra él en una llanura de aquel reino. Y ese día específico el rey salió junto con su hijo mayor, el príncipe heredero, y salieron con más de 2000 soldados a pie y a caballo, el rey y el príncipe heredero al trono, y marcharon a vencer a sus enemigos. Pero resulta ser que mientras marchaban, a lo largo allá se encontraban los enemigos y el rey agrupó a sus soldados y comenzaron las batallas. Mientras aquella batalla se hacía en aquella llanura, dentro del palacio se encontraba el hijo del príncipe heredero y el nieto del rey en su gran habitación con sus nanas o su nodriza o su niñera, quien lo cuidaba, quien lo amamantaba, quien lo vestía, lo bañaba, quien satisfacía todas las necesidades de ese pequeño príncipe de tan solo 5 años. Ese príncipe era el heredero de un reino poderoso, de una gran fortuna, de grandes palacios, de grandes ejércitos. Este niño de 5 años lo tenía todo. Entre los sirvientes y entre las personas que llegaban al palacio decían, este niño huemoso lo tiene todo.
es hijo del príncipe heredero y nieto de uno de los reyes más grandes que ha tenido esta nación, que ha tenido este reino. Pero el rey y el príncipe heredero salieron en la mañana, pero ya en la tarde llega un mensajero a caballo, a gran velocidad, y entra al palacio. Y empiezan a ver mucho ruido, mucho movimiento, llantos, gritos. Y la nana del príncipe sale de la habitación de su pequeño príncipe y empieza a escuchar lo que está pasando. Las noticias que vinieron no eran nada agradables. Dicho rey había muerto en la batalla y el príncipe heredero también había muerto en batalla. Los soldados, más de 2000 soldados que estaban cuidando el palacio, se fueron a los cuarteles para ver qué estaba pasando, a los castillos fuertes. Otros se fueron al frente de la batalla a ver qué estaba pasando. Solo un pequeño grupo de soldados quedaron en el palacio. Pero las malas noticias continuaban llegando. Los pocos soldados que llegaban empezaron a agarrar algunas pequeñas joyas, algunas vajillas de plata, de oro, se la empezaron a bolsillar y empezaron a irse poco a poco. Los sirvientes, al ver todo aquello, entraron en mucho temor y empezaron a irse porque sabían que cuando un rey caía en la antigüedad, toda su familia y todos sus sirvientes eran masacrados. Y los sirvientes empezaron a irse uno por uno, también agarrando alguna cucharilla de plata, alguna vajilla, algo de valor, se lo embolsillaban y fueron yéndose. La nana del niño, a ver todo aquello, no podía permitir que ese pequeño príncipe muriera por culpa de simplemente ser un príncipe. Y resulta ser que la nana agarra en una maleta, mete mucha ropa de ella, del niño, algunas cosas de valor también la mete allí, se mete, se coloca este morral encima, agarra el niño entre sus brazos, corre desesperadamente por aquel enorme palacio hasta que logra llegar a la puerta trasera de este palacio y sigue corriendo por los jardines traseros del palacio, luego sigue corriendo por una pequeña llanura hasta que llega a un bosque y sigue corriendo por aquel bosque, pero en uno de esos momentos tropieza con la raíz de un árbol y el niño que yacía en sus brazos, ella cae sobre el niño y ruedan por un pequeño precipicio, por un pequeño voladero, y los tobillos y las piernas del niño suenan, crack, se quiebran. El niño empieza a llorar desesperadamente. La mujer se sorprende a ver lo que pasó y ver al niño desesperado llorando por el dolor de haberse quebrado, por la caída y rodar, por, aquel, por aquella abertura, rodar, quebrarse sus piernas y quebrarse sus tobillos. La mujer desesperada al ver al niño llorar lo agarra y sigue corriendo. Y llegan a un lugar muy remoto, un caserío de aquella zona que era muy pobre, donde la agricultura no era muy buena debido a que la tierra era muy árida, muy desierta, donde el agua era escasa, la ganadería, la agricultura era muy pobre. La mujer logra comprarse una pequeña propiedad en ese lugar, una casa muy modesta, y se queda allí con el niño. Y resulta ser que la familia de aquel rey, que aún quedaban,
se levantó contra aquel rey que había tomado el trono por derecho. Y pasaban los años y la familia del antiguo rey seguían peleando contra el nuevo rey, pero fueron menguando sus fuerzas y su poder y fueron derrotados. El príncipe, ese pequeño príncipe que había quedado minusválido, había quedado paralítico por aquella caída, seguía creciendo y seguía escuchando lo que venía pasando poco a poco con su familia, cómo su familia estaba siendo asesinada una por una, cómo sus tíos morían, cómo aquel poderío de aquella gloria de su abuelo y de su padre desaparecía. Ese niño en un día lo perdió todo. En un día perdió a su abuelo, perdió a su padre, perdió una gran riqueza, perdió a todos aquellos profesores, maestros que le enseñaban. Ese niño en un día perdió su salud al verse quebrado sus tobillos y sus piernas. Y empezó a criarse en un lugar lejano donde solo había escasez, miseria y pobreza. Los años pasaron, unos 25 o 30 años, ya este joven príncipe tenía 30 o 35 años. Y mientras las cosas iban pasando, este joven príncipe que crecía durante todo este tiempo, lograba ver cómo a su alrededor los niños jugaban, cómo sus pequeños amigos crecían, se comprometían, se casaban, formaban una familia, tenían planes, y él estaba allí, discapacitado, postrado en una silla, arrastrándose por los pisos de aquella casa llena de tierra, con muchas necesidades y carencias. Así fue creciendo. Este joven príncipe, este hombre, se le olvidó muchas cosas de cuando era niño. Sus lujos, su padre, su abuelo, muchas de esas cosas se le fueron olvidando, pero la nana que aún estaba con él le recordaba ciertas cosas. Resulta ser que este hombre, porque ya era un hombre ya, después que pasaron tantos años, no solo era un paralítico físico, no era un discapacitado físico o un tullido, como algunos pueden decirle, sino que también era un paralítico espiritual y un paralítico del alma, debido a todos estos acontecimientos que dañaron su vida. Pero resulta que un día ese rey que estaba reinando en ese reino meditaba en su trono, meditaba todo sobre el reino, y vino un pensamiento a él. Y dicho pensamiento fue: ¿habrá quedado alguien de la antigua casa real al que yo pueda tener misericordia? Y llama a uno de sus sirvientes y le hace la misma pregunta. Y él le dice: sí, señor, ha quedado uno. Está en un lugar muy remoto de nuestro reino, señor. En un lugar muy pobre, muy miserable aquel lugar. Es un hombre paralítico porque tiene sus piernas quebradas, señor. Y el rey le dice: ve y búscalo y tráelo ante mi presencia. Dicho sirviente monta a caballo y se va con una pequeña comitiva de 30 a 50 soldados a ese remoto lugar. Consigue la casa,
y trae de regreso a la nana y a este hombre, a este joven príncipe o ex príncipe. Este joven va por el camino en el carruaje con mucho miedo y temor porque había pasado mucho tiempo escondido para que no lo mataran, haciéndose pasar por otra persona para que no tomaran represalias sobre él. Y a pesar de que vivía muchos años escondido y había estado lleno su vida de mucha miseria y escasez, allí estaba, camino a ver a aquel nuevo rey. El carruaje llega al palacio, ve aquel espléndido palacio. El sirviente lo monta en su silla y lo llevan cargando hacia el salón del rey. Y allí se encontraba el rey en ese enorme salón. En una parte muy alta de ese salón, un trono espectacular. Aquel rey estaba sentado con su corona, con toda su vestidura real, con su cetro. Todo aquello era un lujo espectacular. Y ponen al hombre paralítico en medio de dicho salón. El rey lo observa con ojos fijos y dicho muchacho le esquiva la mirada, su mirada viendo hacia el piso. No levanta su rostro ante el rey. El tiempo, las circunstancias habían moldeado el carácter de este muchacho. El ambiente en que se crió después de esos 5 años moldearon su manera de pensar, sus emociones, sus sentimientos, su carácter. Y allí es donde dicho rey le dice, no temas, yo haré misericordia contigo, devolveré todas las tierras y todos los bienes que pertenecieron a tu padre y a tu abuelo. Dicha historia es una historia real, es una historia que aparece en el libro de la Biblia, aparece en segunda a finales del libro de Segunda de Samuel y principio de Segunda de Samuel. Esta historia comienza a finales del libro de Primera de Samuel y continúa a principio del segundo libro de Samuel. Dicho rey fallecido era Saúl, dicho príncipe era Jonatán. El príncipe que quedó paralítico tenía por nombre Menfibosé. El sirviente al que el rey mandó a buscarlo se llamaba Siba. Y aquel rey glorioso era el rey David. Un hombre justo, un hombre recto ante los ojos de Dios. Pero la respuesta de aquel muchacho fue tirarse de su silla e inclinar la cabeza, postrarse en el piso y decir, ¿quién es tu siervo para que te fijes en un pobre perro muerto como yo? Lo que salió de la boca de este joven venía acumulándose durante tantos años de dolor, de sufrimiento y de miseria. Yo no sé qué circunstancia ha pasado tu vida. No lo sé. Conozco las mías. Tal vez has pasado por procesos muy difíciles que han quebrado tu espíritu y han quebrado tu alma, así como los tobillos y las piernas de Menfibosé estaban quebradas, y su alma y su espíritu estaba quebrada. Tal vez un matrimonio que fracasó, al cual fuiste con muchas expectativas
y dicho matrimonio se rompió y te quebraste por dentro. Tal vez te quebraste por dentro cuando quedaste como padre soltero o madre soltera. Tal vez te quebraste por dentro cuando se rompió la relación con tu hijo o con tu hija. Tal vez te quebraste por dentro cuando pudiste notar que tu hijo o tu hija entraron en un terreno de rebeldía, entraron en vicios de alcohol, en vicios de droga, o que empezaron a tomar decisiones equivocadas y la relación se fue fragmentando día a día. Tal vez te quebraste cuando ese hombre al cual amabas decidió abandonarte o esa mujer a la cual amabas decidió abandonarte. Tal vez te quebraste cuando ese socio o socia que tenías resultó ser que te estaba robando. Te quebraste cuando tu mejor amigo o amiga descubriste que estaba hablando de ti a tus espaldas. Tal vez te quebraste y dejaste de confiar en la gente cuando te sucedieron todas estas cosas, o te quebraste cuando la enfermedad vino a tocar la puerta de tu casa. Tal vez te quebraste cuando la muerte tocó la puerta de tu casa y se llevó a algún familiar o algún ser querido, a tu esposa o a tu esposo, o a algún hijo, o a tu madre o a tu padre. Tal vez te quebraste cuando la miseria, la escasez y la pobreza llegaron a tu vida. Así como Benfibosé estaba quebrado, sus piernas estaban quebradas y estaba quebrado su espíritu, su alma, su mente y su corazón. Pero qué tremendo que el rey David en ese momento pasa a ser un prototipo de Dios, un prototipo de Cristo, es nuestro rey. La primera palabra que sale de la boca de David es no temas. La primera palabra que sale de la boca de nuestro Señor Jesucristo hacia con nosotros es no temas, porque el miedo toma control de nuestra vida debido a todas esas circunstancias. Yo he aprendido que la vida te pone muchos obstáculos, muchísimos, pero los límites te los pones tú. Aunque la vida te ponga obstáculos, saca los límites de aquí y saca los límites de aquí. Límites mentales, límites emocionales, sentimentales, sácalo de tu vida. Porque evitan que sigan avanzando a pesar de las circunstancias. Así como David le dijo, no temas, Cristo nos dice hoy, no temas. Así como David le dijo a Menfibosé, yo devolveré todos los bienes que eran de tu padre, de tu abuelo, y tú comerás todos los días en mi mesa. Cristo nos dice hoy, acéptame como tu Señor y Salvador y toma tu posición como mi hijo, como mi hija. Cristo te dice el día de hoy, ven y siéntate a la mesa y come conmigo. Cristo te dice el día de hoy, acepta el regalo más grande que te he entregado. Te entregué mi vida en la cruz del Calvario. Derramé mi sangre en la cruz del Calvario por ti para devolverte tu gloria que perdiste en el Edén. Acepta el regalo de la salvación. Acepta el perdón que Cristo Jesús te dio en la cruz del Calvario. Eso es lo que te dice Cristo el día de hoy. Yo te devolveré todo, todo lo que era tuyo, por derecho divino, por derecho de lo alto. Yo te devolveré todo. Cristo hoy nos dice, no temas. Cuando escucho esto que David le dice a Menfibosé, pero tú comerás todos los días a mi mesa, me recuerda
un versículo que está en el Antiguo Testamento, algo que le pasó a nuestro Señor Jesucristo. Estaba rodeado de una gran multitud y una mujer de un pueblo, de otro pueblo, de otras tierras no judías, se acerca entre la multitud, se abre paso entre la multitud y empieza a clamar a Jesús para que tuviera misericordia de su hijo que estaba siendo atormentado por espíritus inmundos y enfermedades. Los discípulos de Jesús no querían dejarla pasar, la multitud la apretaba, pero esa mujer se escabulló y llegó hacia Cristo, hacia el Mesías, hacia el Salvador, y le dijo y se postró delante de él y le dijo: sana a mi hijo que está siendo atormentado por espíritus inmundos y está siendo atormentado por enfermedades. Jesús la observa y abre su boca y le dice: no es bueno que tome yo el pan de la mesa de los hijos, de los amos, y se la dé a los perros. Jesús la llamó perra. En la Biblia aparece perrillos, una palabra bonita, la tradujeron, pero la llamó perra. Pero esa mujer no se inmutó ante aquella palabra tan fuerte que salió de la boca de Cristo. Esa mujer respondió con una palabra que le salió de aquí. Y esa mujer dijo: aún los perros comen de la migaja que caen de la mesa de los amos. Jesús puso su mirada en ella fija y le dijo: mujer, ¿qué fe tan grande tienes? Mujer, hágase conforme tu fe. Tu hijo en este momento está siendo sanado por esa palabra que salió de tu boca, mujer. No he hallado fe en Israel como la he hallado en tu boca. Esta mujer no le importó las circunstancias, se dirigió a quien la podía ayudar y sanar. No permitió que las circunstancias, aunque le pusieran trabas, ella no se puso límites por amor a su hijo. Yo hoy te pido, no te pongas límite. Ve a quien puede ayudarte, aquel que derramó su sangre por ti, aquel que murió por ti, aquel que te sanó y llevó todas tus dolencias en la cruz del Calvario que se llama Cristo Jesús. Deja de perder el tiempo, no te llenes de temor. Busca de Cristo, así como Menfibosé comió, se sentó de ahí en adelante en la mesa del rey a comer. Cristo te dice: ven, siéntate a la mesa, porque en mi mesa hay manjares. Cada uno de esos manjares significa bendiciones, milagros sobre tu vida, porque no somos perros para comer de las migajas. Esta mujer incluso entendía que las pequeñas migajas alimentaban los perros. Sabía que un pequeño milagro, una pequeña palabra que saliera de la boca de Jesús iba a cambiar su circunstancia. Pero Jesús fue más allá y le dijo: siéntate a la mesa. Hoy Cristo te dice: ven, acepta el perdón que te di, obtén el regalo de la salvación y siéntate a la mesa a comer conmigo. No desperdicies tu vida, no desperdicies tu tiempo. Cristo te ama. No importa las circunstancias que pasaste, las circunstancias que estás pasando o las circunstancias que vendrán, siéntate a la mesa. Cristo te ama. Cristo tiene planes para contigo. Menfibosé, la historia me dice que él estuvo paralítico hasta el resto de su vida. Pero cuando nosotros nos acercamos a Cristo, Cristo tiene la capacidad de sanar nuestras heridas. Ese quiebre que tuvimos en algún momento de nuestra vida, si tenemos las piernas o los tobillos quebrados, la mente, el alma, el espíritu, las emociones y los sentimientos quebrados, Cristo tiene la capacidad de sanarlo, pero no va a quitarte la cicatriz, para que cada día observes la cicatriz. Y cuando observes la cicatriz, puedas saber de dónde Él te sacó,
y que esa circunstancia difícil por la que pasaste no te detuvo. Cristo va a sanar tu mente, tu corazón, tu espíritu, tu alma, tus heridas. Ya no vas a ser un tullido, un paralítico espiritual o mental. Ven a Cristo, que Cristo te ama. El Señor te bendiga, que tengas buenas noches. Comparte esta palabra, permite que esta palabra ruede, porque hay mucha gente que son unos paralíticos del alma, del espíritu. Comparte esta palabra. Si no sabes predicar, comparte esta palabra, porque sé que va a llegar a la mente y a los corazones de muchos. El Señor te bendiga.